libro que se llama La lengua de las mariposas, que es un libro que hoy, en el aniversario de Machado, de la muerte de Machado, los 80 años de Machado que evocaba Blas y que la gente aplaudió, porque es un símbolo mayor de nuestra historia, pero también de nuestra historia, que nacimos después. Es el tiempo de reivindicar una época que se distinguió por el ensalzamiento adecuado, civil, de los maestros. Ese libro tuyo es una enseñanza y es como un libro de estilo de la sociedad, para no perder el concepto de la escuela y sobre todo la memoria de cómo se pierden los maestros. Lo que quería era contar la historia de una escuela, de un lugar humilde, digamos, ¿no? Donde estaba la expectativa, esa expectativa que también simbolizaba tantas esperanzas, ¿no? Que se concentraban en ese tiempo, de que iba a llegar el microscopio, iba a llegar un microscopio, estaba todo el mundo alerta para cuando llegase el microscopio y poder ver lo invisible, ¿no? O ver lo inaccesible, que también tiene que ver mucho con la literatura, yo creo, y con el periodismo, el traspasar la línea de lo inaccesible, ir un poco más allá, no gracias a la imaginación. Era la historia que quería contar, pero cuando me puse a escribir estaba esa inquietante vibración que yo no sabía lo que era, y solo el andar, porque la literatura tiene un andar, es un andar simultáneo, ¿no? Que se parece bastante al andar de Charlot. Ya que estamos en este escenario, yo creo que me voy a atrever a imitar un poco al vagabundo de Charlot, ¿no? Y que sabéis que Charlot andaba así, era un héroe de nuestra infancia, ¿no? Y ese andar del vagabundo, que parece que no sabe a dónde va, pero él sabe a dónde va, como la literatura también, parece que no sabes a veces a dónde vas, pero va ese andar simultáneo pisa a la vez en la vida y en la muerte, en el día y la noche, en el pasado y en el presente. Va pisando en sus contrarios, ¿no? Y ahí estaba, no sé. Con respecto a ese relato, y teniendo en cuenta el mundo que vivimos, no solo en España, sino en realidad en el mundo, que está hoy gobernado en las grandes potencias y en las potencias menores por personas que desprecian la educación o la escuela y que incluso son maleducados, de nuevo está surgiendo la burla del maestro, la burla del concepto, la burla, por ejemplo, del cambio climático, la burla de la educación, la burla del que quiere razonar. Eso forma parte de lo que es la metáfora de la lengua de las mariposas. Estos males que apuntas tú tienen que ver mucho con una quiebra, ¿no? Con mucho deslugar entre, por ejemplo, entre instituciones y la gente, la vida de la gente común, ¿no? Ese papel que desde luego que es esencial, la escuela, donde el ser humano por un momento está allí únicamente para aprender, está libre, o debería estar, en un espacio, digamos, sin adoctrinamiento, sin discursos apolíticos que no esperan respuesta. Es el lugar donde aprender, esta escuela de la que estamos hablando, la escuela donde aprender a pensar. Nosotros estamos ahora en el universo de la despalabra. Sí. La palabra se ha diluido como si fuera el agua sucia. Sí. Se ha ensuciado la palabra, sí. Se ha deteriorado por las puntas, incluso desde el punto de vista físico. Sí. Ahora las palabras donde más se pronuncian apocopadas, en Twitter, en WhatsApp, etc. La palabra se ha ido deteriorando hasta convertirse otra vez, como en otro tiempo, sí. En insulto, sí. En vehículo del insulto. La brutalización del lenguaje anticipa la brutalización de los hechos.
Bueno, Esther Cohen es una autora que tiene un libro extraordinario, se llama Los narradores de Auschwitz. Entonces utiliza una expresión que dice: el camino de Auschwitz estaba pavimentado por el odio, de años y años de odio expresado por insultos, ¿no? El insulto es la dominación sobre el otro y la anulación, además, de la otra persona. Cuando además se convierte, y sobre todo también es digamos, renunciar a la argumentación, ¿no? Por eso estos discursos, digamos, de esta nueva descivilización que estamos viviendo, este proceso, este retroceso, esta distopía que hace un poco tiempo nos parecería imposible, pues es verdad que hay un vendaval en el mundo, ¿no? Tiene que ver con la neutralización del sentido de las palabras. Sí. Hay que neutralizar el sentido de las palabras. Entonces decía, Klemperer decía, es que lo que pasó es que le fueron colocando cada día una gota de arsénico en las palabras. Una gota de arsénico. Y yo tengo la sensación ahora mismo que hay gente que le está echando arsénico a las palabras, quizá de una forma, quiero creer, inconsciente, sí, sin saber a dónde van, pero están pavimentando el camino del odio. Sí, el otro día estuve hablando con maestros que decían que una de las grandes fallas de la democracia española fue, por razones de partidismo, acabar con educación para la ciudadanía, esa asignatura. Me parece que todo gira hoy en torno a la vigencia de la escuela como argumento, ¿no? Y ahora Europa, con el interés común de Putin y de Trump, está tratando de desintegrar Europa para volver a tener las hegemonías separadas de los tiempos de la Guerra Fría. Esto viene en un libro que yo recomiendo a la audiencia de corazón, que se llama El camino a la no libertad, de Timothy Snyder, que es también el autor de un libro extraordinario sobre las noticias falsas que se llama Sobre la tiranía. Frente a esas palabras que nos llevaron a donde nos llevaron, que anticiparon los obuses, que anticiparon los campos de exterminio, que anticiparon la inhumanidad, deberíamos crear otras palabras. Es decir, debería haber un activismo del lenguaje para contrarrestar esas palabras de odio, esas palabras que no permitían, que no daban pie, que no permitían preguntas, no permitían porqués, ¿no? Ante la gran mayoría de la gente quiere diálogo, aprecia, ¿no? quiere también belleza, quiere las palabras, también quiere que vuelvan, hay una ecología de las palabras tienen que volver a nacer, quiere humor. Yo creo que el principal signo, uno de los principales signos que detectas de los efectos de los pesticidas sobre las palabras es que el poco humor que hay, digamos, en personajes públicos que se caracterizan por esta hostilidad en la forma de hablar. Dices tú, pero esta gente no ríe nunca le escuchas una ironía. Es increíble. Si os fijáis, yo creo que no es necesario decir nombres, más o menos los tenemos en la cabeza. Yo estoy siempre pendiente, dice, pero tú mucho miras ahí para la televisión, muy atento estás. Digo, no me entero de lo que dice, pero estoy a ver si me hace reír sonríe. En algún momento. Sonría, por favor. ¿Verdad? Si sonríe, ¿no? Si algo le despierta o les despierta, ¿no? Hoy me ha sorprendido mucho que políticos destacados de distintos sectores han pugnado por situarse cerca de Antonio Machado. Uno de esos políticos ha destacado que hoy es un día para enorgullecerse de la lengua que hablamos, que la hablaba también Antonio Machado. Y yo me permití decirle a una portavoz con la que estuve hablando del tema, que Antonio Machado hablaba la lengua de los
hispanoamericanos también, la lengua de los españoles, pero lo verdaderamente significativo que se conmemora hoy es la pérdida de Antonio Machado, lo que significa metafóricamente esa pérdida. Rivas, de todo lo que aquello contra lo que estás, ¿qué es lo que hoy te importa más, te preocupa más? Como ciudadano que va a ser abuelo. Dar una respuesta a mí, el por qué, ahora mismo que más me duele, porque además creo que expresa muchas otras cosas, es la violencia, la guerra contra la mujer. Es algo que expresa todas las pulsiones destructivas, ¿no? Podemos, creo que todo el mundo entiende lo que quiero decir, ¿no? Porque cuando hablo de guerra no solo estoy hablando de miles y miles, más de 90.000 en el mundo cada año, de feminicidios, ¿no?, que se conozcan, cientos de miles de personas, mujeres heridas. Estamos hablando de sobreexplotación, de esclavitud, de trata. Estamos hablando de miedo, porque la gran parte de mujeres en el mundo tienen miedo a salir de casa, y tienen muchas razones para tener miedo a salir de casa. Pero también muchas mujeres en el mundo tienen miedo a estar en casa, a permanecer en casa. Entonces creo que eso afecta no solo a la mitad de la humanidad, sino que implica a toda la humanidad, es decir, a los hombres. Y entonces te quería hacer justamente un poco con la pregunta que hacías antes, pero de otra forma. Es decir, ¿tú qué porqués harías hoy, pero concretando más, un poco más en España, ¿no? ¿Por qué el insulto? ¿A qué obedece? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere alcanzar de la ciudadanía? ¿Por qué la ciudadanía no se rebela contra ese lenguaje? ¿Por qué los medios nos hacemos eco acrítico de esa situación? ¿Por qué permitimos que esta sea una parte del espectáculo que se está celebrando ahora en las redes? ¿Por qué los políticos lo adoptan como parte de su apelación al público para ser votados? ¿Por qué? Eso es lo que más me preocupa. Para mí el insulto es el que llevó a la muerte a Lorca y a Machado, en definitiva. Nosotros, los españoles, no hemos aprendido del pasado, no hemos aprendido ni siquiera de la transición. Ahora estamos destruyendo ese valor que se llamó consenso y lo estamos destruyendo en público. Podemos pensar que, y es verdad, que Steve Bannon, Hungría, etcétera, pero son los españoles y a mí me aturdió mucho como ciudadano, no como periodista. Yo soy un ciudadano antes que periodista. Que 3 periodistas se subieran al atril de la Plaza de Colón en Madrid a leer un manifiesto que era sensiblemente contrario a la verdad, que eso fuera además aceptado por el partido convocante y que los periodistas ahora paseen su sonrisa jactanciosa, me recuerda a la manera que tiene Trump de burlarse de sus propias mentiras, ¿no? Y eso a mí me parece un baldón realmente muy preocupante de la sociedad española, que no nos va a llevar, me temo, a un buen puerto, ni siquiera con lo que siempre es
la catarsis electoral, ¿no?